Buenos días, ingeniero Carlos Arturo Palacios Tovar. En el presente video voy a explicar el desarrollo del trabajo uno, que viene a ser el laboratorio uno del curso de hidrología. El trabajo tiene como título Parámetros físicos morfológicos de la cuenca de Yochegua, en la asignatura de hidrología. Soy Diego Sergio Pérez Córdoba y mi docente es Carlos Arturo Palacios Tovar, Lima, Perú 2022. A continuación se puede apreciar el índice, que consta de introducción. Los objetivos están separados en objetivos generales y los específicos. Tenemos el marco metodológico y luego pasamos al análisis de la cuenca, que iniciamos con el punto 4, que es la delimitación de la cuenca. Luego en el punto 5 los clasificamos de acuerdo a los 13 tipos de cuenca que nos dan las diapositivas del curso de la Universidad de Lima. Luego en el punto 6 tenemos las características físicas de la cuenca, que lo vamos a mencionar detalladamente más adelante. Tenemos las características del relieve, que son la pendiente de la cuenca y las curvas características de la cuenca. Tenemos los sistemas de drenaje, la pendiente del cauce principal, el cual hay tres métodos que se va a explicar más adelante, la clasificación por sus corrientes, la morfología de los cursos de agua, la precipitación media, la completación de datos, el análisis de tormentas, el cual ahí tenemos el hietograma y la curva de masa y el tiempo de concentración. Por último, se tienen las conclusiones y la bibliografía. Bueno, empezamos con la introducción. Para primero comenzar ese trabajo, tenemos que definir qué es una cuenca. Una cuenca hidrográfica es una depresión en el terreno rodeada por terrenos más altos, en la cual converge el agua proveniente de precipitaciones o deshielo. Quiere decir que el agua, la cuenca es una área geográfica natural donde el cual discurre agua. Estas pueden ser endorreicas, arreicas y exorreicas. La importancia de las cuencas radica en que los cursos de agua continentales son un componente esencial y algo imprescindible en todo lo que es la naturaleza. El ambiente del agua se caracteriza por el ciclo hidrológico que incluye situaciones extremas como inundaciones y sequías. En el presente trabajo de investigación, o también llamado laboratorio en el curso de hidrología, se analizó una cuenca peruana escogida, en este caso por mi persona, y el cual el punto de delimitación de la cuenca fue dado por el ingeniero Palacios Tovar, y se clasificó la cuenca con toda la información aprendida en clases. Podemos ver una imagen de una cuenca hidrográfica, y a continuación pasamos a los objetivos. El objetivo general del laboratorio es analizar la cuenca hidrográfica peruana con sus parámetros físicos morfológicos, y tenemos tres objetivos específicos, los cuales son comprender la importancia de las cuencas hidrográficas en nuestro país, buscar información y analizar la cuenca hidrográfica escogida y clasificar la cuenca hidrográfica de acuerdo a lo aprendido en la clase de hidrología. El punto 3 tenemos el marco metodológico y aquí explicamos cómo hicimos el trabajo. Para el presente trabajo tuvimos que utilizar softwares, los cuales son el AutoCAD y el ArcMap. También utilizamos páginas oficiales del ministerio como para obtener información importante como la Carta Nacional y también las precipitaciones a través de las estaciones que pertenecen al CENAMI, el cual es la entidad peruana que junto con el Ministerio del Ambiente velan por todo lo que es las características ambientales del país. Los parámetros físicos morfológicos a tomar en consideración fueron de las claves aprendidas del curso de hidrología en la Universidad de Lima dictada por el ingeniero Tovar. Por último, para tener cálculos más rápidos y exactos, se utilizó el programa Excel de Microsoft. A continuación, se presenta el análisis detallado de la cuenca con respectivas figuras, resultados y cálculos realizados. Delimitación de la cuenca. El primer paso fue escoger una carta nacional peruana de la página GeoGPS Perú, el cual podemos buscarlo, GeoGPS Perú, cartas nacionales. Y el primer paso fue escoger una carta nacional del Perú, el cual nosotros escogimos la 25O, el cual se encuentra acá.
Se encuentra acá la 25, o muy cerca de Ayacucho, o pertenece a Ayacucho, mejor dicho. La 25O, que tiene el nombre Yochewa, tiene pertenece a la cuadrícula L del hemisferio sur y tiene como código 25O, como se ha repetido reiteradamente. Después de eso se procedió a descargar el archivo y junto con el programa ArcMap se cargaron todos los datos en AutoCAD. Luego el archivo fue adjuntado por el ingeniero Tobar, donde él nos propuso una circunferencia para así comenzar a delimitar la cuenca. Para la delimitación de la cuenca se tuvo en cuenta el centro de la circunferencia, el cual se puede apreciar en la figura 3, y se tuvo que trazar las curvas siempre a 90 grados, considerando si sube o baja de altura de acuerdo a las curvas de nivel. Nos guiamos de las siglas del documento, por lo cual para resaltarlo lo colocamos de color rosado, como se puede ver en la figura 4, y el resultado también se puede apreciar en la siguiente figura. Vamos al Civil 3D y este es el resultado de nuestro análisis de delimitación de cuenca. Como se puede apreciar, esta es la circunferencia, aquí nos indica la circunferencia, nos acercamos y aquí se puede ver exclusivamente que sí comenzamos en el centro de la circunferencia. Podemos ver que el corte que se hizo a las curvas de nivel son de 90 grados. Podemos apreciar por aquí que en ningún momento se cortó el cauce del río, el cual es un criterio importante. Siempre se siguió teniendo en cuenta la altura de las islas, que es lo más importante, siempre a 90 grados, como se puede observar aquí. Por aquí también lo acercamos y no hay ningún corte del cauce del río. Todo sigue de acuerdo a las normas que debemos tener en cuenta para delimitar una cuenca. Acá tampoco corta el cauce del río, todo sigue correcto. Por lo tanto, nuestra cuenca es la siguiente y la línea azul es la línea divisoria. A continuación, clasificamos la cuenca de acuerdo a los 13 tipos. El primero es por su tamaño geográfico, que es de acuerdo a lo delimitado en AutoCAD, es una cuenca, es una cuenca grande, ya que no es una subcuenca, ni una microcuenca, ni una intercuenca. Por su tamaño, el área es de 452.871.8 kilómetros cuadrados. ¿Esto por qué sabemos que es kilómetros cuadrados? Porque si nos damos cuenta, cuando nos vamos a nuestro CAD, escribimos units, podemos ver que está en kilómetros, con una precisión de 0.00. Y es mayor a 5.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto es de tamaño muy grande. ¿Y cómo sabemos este dato? Porque lo obtenemos del AutoCAD. Mira, como se puede apreciar en esta imagen, aquí tenemos el dato exacto del área. Y no solo el dato exacto del área, sino el perímetro de la cuenca. Pero en este caso solo nos pide el área para poder delimitarlo por su tamaño. Luego, por su relieve, nos podemos fijar que es una curva alta montaña, ya que sus curvas de nivel están muy pegadas y son muy curveadas. ¿Eso qué quiere decir? Que está ubicado en la altura, que es una montaña. Por su ecosistema, tenemos que es una cuenca fría debido a su ubicación y a la altura de sus curvas de nivel, porque más sabemos, mientras más altas son las curvas de nivel, mientras tiene una elevación mucho más alta es porque hace mucho más frío. Por la dirección de la evacuación de las aguas, tenemos que ser exorreica debido a que evacuó sus aguas en el río Apurímac, el cual es un río de los principales en el Perú. Por su tamaño, otra característica de la cuenca es que es de tamaño grande, de acuerdo a otro criterio, ya que es mayor a 250 kilómetros cuadrados. Por su uso dominante de tierras, tenemos que dan múltiples usos a sus aguas. Tenemos que es una cuenca de tenencia pública, de acuerdo a su tipo de tenencia. Por su altitud, es una altitud de cuenca alta, ya que tiene curvas de nivel, algunas que pasan los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por su área, según el CIDIAT, es un sistema hidrográfico, ya que supera los 300.000 hectáreas de terreno. Por su permanencia de caudal es no torrencial, ya que no hay lluvias constantemente, y esto lo vamos a corroborar más adelante con las estaciones de precipitación. Por su intervención antrópica, ¿qué quiere decir intervención antrópica? Quiere decir la intervención del ser humano en algún área natural, en este caso. Es una cuenca de impacto débil, ya que no hay obras grandes ni determinantes como centrales hidroeléctricas o alguna otra obra de presa. A continuación, pasamos por las características físicas de la cuenca. El área de drenaje, de acuerdo a los datos obtenidos de la figura 5, bueno, como lo hemos mencionado anteriormente, el área es aproximadamente 452 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos un perímetro de 121.109.6 kilómetros.
Índices de la cuenca. En este punto tenemos que calcular el coeficiente de compacidad o índice de Gravelius. Como podemos observar en esta parte capturas, que significan que hemos utilizado el programa Excel de Microsoft. Como nuestro K C es mayor que 1, significa que tenemos una cuenca irregular. ¿Por qué? Porque seguimos la fórmula de 0,28 por perímetro de la cuenca sobre la raíz del área. Tenemos un resultado de 1,595, el cual significa que tenemos una cuenca irregular. ¿Cómo se ven los cálculos? Aquí está. Perímetro, área, el cual tenemos la información de aquí del AutoCAD. Y aquí se puede apreciar la fórmula, 0,28 por el perímetro sobre la raíz. El siguiente punto a encontrar es el índice o factor de forma KF, el cual obtuvimos un resultado de 0,389. Aquí en el Excel también se muestra cómo es el cálculo, que es el área, no, perdón, el B, que es el ancho medio sobre el L. ¿Y qué es el B? El B es el, el resultado de dividir el área de drenaje con la longitud. La longitud es una longitud, como podemos decirlo, no al ojo, pero sí de esta forma, que vale 34.100 kilómetros. A continuación pasamos a las características del relieve. En este punto vamos a calcular el pendiente de la cuenca, el cual tenemos dos métodos. El pendiente de la cuadrícula asociada a un vector y lo vamos a explicar a continuación. Debido a que nuestra cuenca tiene un área muy grande, como nos podemos dar cuenta, para este método las líneas verticales lo dividimos a cada 2.000 kilómetros y las horizontales a cada 4.000 kilómetros. Aquí se puede ver una imagen del resultado, pero para una mejor vista, procedemos a mostrar la siguiente ventana de nuestro AutoCAD. Aquí podemos ver, podemos corroborar que está cada 2.000 y cada 4.000 kilómetros. Este, ¿Cómo lo corroboramos? Fácil, creamos una línea de acá a acá, nos vamos a ver información y vemos que está 2.000. Como se puede ver, está 2.000. Y del mismo modo, aquí, si creamos una línea de acá a acá, nos vamos a darle clic, tienen 4.000. Ya. Los puntos de concurrencia los escogimos nosotros y escogimos 10 puntos de concurrencia para poder delimitar la pendiente. ¿Cuál escogimos aquí el primero, acá el segundo, el tercero, cuarto, quinto? Y de esta forma se escogió los 10 puntos de concurrencia. Eh, el resultado es el siguiente. Tenemos que ayudarnos del Excel con los puntos de concurrencia, luego las longitudes. ¿Qué son las longitudes? Las longitudes son, vamos a la cuadrícula. Las longitudes son estas. ¿Qué quiere decir? Bueno, la longitud en el punto 1 es de la intersección. Se tiene que escoger las dos curvas de nivel, que en este caso son el 1800 y 1850, y se traza perpendicularmente a 90 grados a uno de los ejes, el cual nos da una distancia de 1802,87. Y eso fue lo que se escogió acá, 1802,88 ya redondeado por la diferencia de cotas. Vamos a corroborar, por ejemplo, el punto 8, que tenemos 2211,33. Nos vamos al punto 8 del trabajo, punto 8, seleccionamos y efectivamente tenemos 2211,329, que es 33 para redondeado. Entonces, de esa forma, tenemos las pendientes de cada punto de ocurrencia. Luego tenemos que calcular, de acuerdo a la ley de Stugers, el, este, el número de intervalos, el cual nos sale 4 intervalos con el tamaño de cada intervalo de 0,003. Aquí podemos ver el resultado, que hay 3 puntos que están con pendiente entre 0,018 y 0,021, el cual es el resultado es de que tenemos en total 10 y la mayormente están ubicados las pendientes en 0,021 y 0,024. Luego, de acuerdo al cálculo que tenemos la pendiente, la multiplicación de la pendiente con los números de ocurrencias y tenemos el porcentaje acumulado.
Y de acuerdo a la pendiente media, el cual es la división entre la multiplicación de la pendiente con el punto de ocurrencia, con el número de ocurrencias, este, tenemos una pendiente de 0.0234. Y al utilizar la curva de distribución, tenemos una pendiente mediana, que es el 50%, una pendiente mediana de 0.0208. Y luego a continuación se pasa por el método de cálculo del pendiente a partir de las curvas de nivel, que es el criterio de Albor. Para este método, primero tuvimos que sacar las áreas de la cuenca delimitada de acuerdo a las curvas de nivel que separamos. Y podemos apreciar que la mayor área lo tienen las cotas que están entre, bueno, que son de entre 2000 y 2200 metros sobre el nivel del mar. Luego en Excel se hizo los respectivos cálculos que lo voy a mostrar a continuación. Primero voy a mostrar el, el Excel perdón, ¿cómo se llama? El AutoCAD del método por áreas. Aquí está nuestra cuenca delimitada, y de acuerdo a una creación de nueva capa y a nuestra delimitación, pudimos obtener la siguiente tabla, que nos muestra, de acuerdo al número de intervalos escogidos, que son 8, y de acuerdo a entre el número de cotas que escogimos, las respectivas áreas. Y esos son datos importantes para este cálculo. Nos vamos al Excel, y el resultado es de 0.872 para este método. Yo creo que es mucho más confiable que el anterior. Luego tenemos las curvas características de la cuenca. Tenemos la curva isométrica, que representa la altitud. La curva isométrica representa la altitud promedio de nuestra cuenca. Y tenemos un resultado que es de 2250.6 metros sobre el nivel del mar, para el resultado de media. Y para la altitud mediana, que es el 50%, se obtuvo 2270 de la curva isométrica. Para el cálculo se utilizó el cuadro de distribución de áreas del método pasado, y utilizamos el Excel, que aquí se puede apreciar. Nos vamos a la ventana del Excel de curva isométrica, y aquí está todo el cálculo realizado. La altura, tenemos el área, la multiplicación de la altura por el área, el porcentaje de cada uno lo que corresponde y el porcentaje acumulado. Y tenemos una altitud media de 2250.66. Aquí la altitud, la curva isométrica con la altitud mediana. Luego el siguiente punto, calculamos los sistemas de drenaje. Tenemos que tener la orden de corriente de la cuenca. Para este ejercicio se utilizó también nuevamente el CAT, y tenemos que el rojo quiere decir los cauces del río que están en orden uno, que son por lo general los que están más pequeños, más alejados. Luego la unión de estos hacen la orden 2. Por último la orden 3, que es el color amarillo. La orden 4 son los celestes, y la orden principal, la que abarca todo, es la 5, que es el color verde. Aquí podemos apreciar rojo, 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 que obviamente es la mayoría. Luego va disminuyendo, y por último lo más pequeño es la de orden 5. Tenemos una cuenca de orden 5. Luego tenemos que calcular la densidad de drenaje, la cual utilizamos el Excel. La densidad de drenaje nos salió 0.007, lo que significa que es una cuenca pobremente drenada. Este resultado pequeño es a causa de que, obviamente, como sabemos, nuestra área es muy grande, es extremadamente grande, y se puede apreciar aquí. Sistemas de drenaje, aquí está el cálculo realizado, 0.007. Tenemos el área, tenemos la longitud y la respectiva división. Luego tenemos la extensión media de la escorrentía superficial, el cual nos da un resultado de 370.82 kilómetros, que se obtiene de la división del área con la multiplicación de 4 veces la longitud. Nos vamos al Excel, y aquí efectivamente tenemos otra vez nuestros resultados. Luego, tenemos la sinuosidad de las corrientes de agua, el cual es la división entre la longitud del río principal con la longitud del río en curva o línea recta, que obviamente también nos tuvimos que apoyar del Excel, el cual nos muestra aquí la longitud que ya la conocíamos, de 37.351, que es la longitud principal. Aquí está en el Excel, aquí está, haces clic aquí, ¿ya? Y la longitud del río en línea curva o recta, que nos dio un resultado, lo voy a hacer más grande, de 34.100.0623. Ya tenemos una pendiente de 1.10 en este caso. No, no pendiente, sino ciudad, perdón.
Luego, por último, tenemos el cálculo de densidad de corrientes, el cual tenemos que dividir el número de causas del río con el área, el cual nos da 1,7 por 10 a la menos 7. ¿Cómo sabemos que es 80? Porque aquí tuvimos el cálculo. Acá 20, 20, 20, 20, 20 por 4, 80. Densidad de corriente. Luego tenemos que la densidad de corriente ya se mencionó. Pasamos a la pendiente del cauce principal. Para la pendiente del cauce principal tenemos tres métodos. En la figura que se muestra a continuación, hay líneas blancas que siguen el cauce principal y los cuadritos de la derecha son la longitud de esas líneas. De acuerdo al archivo nos referimos obviamente que a las líneas blancas que se refieren son estas. Aquí está. Bueno, ¿qué dice este punto? Dice que tenemos que considerar las cotas, las distancias horizontales, que aquí obviamente lo tenemos. Nos vamos al Excel para poder una mejor pendiente de causa principal. Aquí están, como se puede observar más grande, tenemos las 8 longitudes de las respectivas líneas del cauce principal, lo cual es un bosquejo. Tenemos el área de cada uno que es fórmula y el resultado. El S1 nos bota que es 0,077, el S2 0,044 y el S3 0,046. Todo eso lo hicimos en un mismo Excel para poderlo hacerlo más rápido, un cálculo más rápido. Como se puede apreciar, aquí están los resultados que lo mencioné anteriormente. Luego tenemos la clasificación de la cuenca por sus corrientes, que por su tiempo que transporta el agua es una cuenca perenne, por su posición topográfica o geológica es una cuenca montañosa y que presenta altas y pequeñas montañas, ya que las curvas y niveles son este dato. De acuerdo a la morfología de los cursos de agua, tenemos una cuenca dendrítica. Como se puede ver, esta es nuestra cuenca a la izquierda, la que se puede apreciar, y esta es la cuenca, la teoría, es una cuenca dendrítica. Precipitación media. A continuación, mostraremos los criterios y pasos que se realizaron para el cálculo de la precipitación media de la cuenca mediante tres formas distintas. Como podemos apreciar en la figura 9, no hay estaciones cerca de nuestra cuenca. El círculo rojo es un bosquejo aproximadamente donde está ubicada nuestra cuenca, para el cual nosotros tuvimos que hacer ciertos ajustes, ¿no? Para poder realizar el trabajo. Escogimos las tres estaciones más cercanas, que son las tres verdes claras. Esta es la ubicación de las tres estaciones en nuestro CAD, el cual lo voy a mostrar a continuación. Lo voy a cambiar de color a blanco, un momento. Ya, esto es, como se puede apreciar. Como podemos ver, ninguno se acerca. Entonces, vamos de nuevo al Word para ver el trabajo que hemos realizado. Entonces, para la ubicación de estos, obviamente que tuvimos que apoyarnos de páginas, que obviamente las estaciones totales, las estaciones, lo tuvimos de la página del Cenami. Luego, con dos páginas que son entomología y convertidor, tuvimos que obtener los datos para poder obtener la ubicación exacta de los círculos en nuestros, ¿cómo se llama? En nuestro AutoCAD. Por ejemplo, podemos ver que el X es 62, 60, 88 del P1. Nos vamos al CAD P1. Ubicación en X, 62, 60, 88,04. Está bien. De este mismo modo hemos encontrado las tres ubicaciones exactas de las estaciones de precipitación. Luego en este punto calculamos los datos. Primero calculamos, vimos conveniente calcular de un año de cada una, que es desde abril del 2021 hasta marzo del 2022, que podemos observar la precipitación media mensual de cada mes y luego la media anual, que es 0,26 de la estación 1, luego de la 2 es 0,09 y de la 3, que tiene una mayor que ambas, inclusive mayor que la sumatoria de ambas, es de 0,61. Luego, para este punto, obviamente, que nos tuvimos que apoyar del Excel, y el cual fue el método aritmético, que obviamente es el más fácil. De acuerdo a los resultados, tuvimos una precipitación media de 0,32
milímetros en nuestra cuenca. Lo más común es que se presenten lloviznas. ¿Por qué? Porque ya que este tamaño de precipitación está dentro del rango de lloviznas, ya que el valor está dentro de 0,1 y 0,5. Luego tenemos el método de polígono de Thyssen, que este segundo método tuvimos que hacer unos cambios en nuestra conveniencia, el cual fue la ubicación de la cuenca, ya que para que pueda intersectar la intersección del triángulo y de la mediatriz de las, de las estaciones, el cual podemos, este es el resultado. Área uno, área 2 y área 3. Área uno porque es de estación uno, área 2 estación 2 y área 3 estación 3. El resultado de esto lo podemos apreciar en el Excel, nos vamos a precipitación media. Aquí está, es 0,38. Aquí tenemos el P de cada estación, que es el anual. Tenemos el área de cada uno, que lo sacamos del AutoCAD, aquí están. Y el resultado es 0,38. Por último, el método que podemos decir que es más preciso es el método de las isoguetas. Un momento, tomar un poco de agua, me he cansado. El método de las isoguetas que nos dice que tenemos que multiplicar la precipitación, el área total con la sumatoria de precipitaciones sobre 2 por el área de lo que corresponde a esa precipitación. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula de las isoguetas? Quedaría la sumatoria del P1 más P2 sobre, vamos al Excel mejor, sumatoria del P1 más P2 sobre el área 1 entre 2 más la sumatoria de la estación 3 con la 2 por el área total sobre 2, todo esto entre el área total, el cual nos da una pendiente media de 0,6 del cauce principal. Luego, a continuación, tuvimos que hacer la completación de datos, de acuerdo a las estaciones totales que tenemos. Todo esto lo hicimos a través del Excel, el método de la media, que el primer característica importante es que los datos faltantes deben ser menos del 10%. En este caso tenemos 12 datos, el cual uno es el faltante y el cual representa el 8,33% del total. Como es menor al 10%, sí cumple. ¿Y cómo se completa esto? Tienes que sumar la suma de datos existentes entre el número de datos que tienes y el resultado es 0,41. Y el 0,41 es el que va al dato. Luego tenemos el método de la estación de apoyo, el cual debes tener una estación con datos faltantes y otra con la estación completa. ¿Y cómo es la resolución de esto? Tienes que sacar un valor, un coeficiente, que es la división entre los dos resultados de la sumatoria de ambas columnas que sí tienen pareja. El coeficiente es 1,18 y entonces el resultado de 0,60 es la multiplicación de 0,51 por el coeficiente de 1,18. El método de la distancia es un poquito un método, digamos, más asertivo, que tienes que tener dos estaciones con datos completos y una estación con datos faltantes. El resultado es la multiplicación de... Primero tienes que tener el dato de la estación uno más la distancia uno por la diferencia de la distancia 2 con la uno sobre la división de la distancia de uno y de 2. Aquí podemos observar las distancias de uno y de 2 que es 11 kilómetros 928 y 9.358 kilómetros. Todo eso, ¿de dónde lo sacamos? Del AutoCAD, que ahora mismo se lo muestro. Aquí está el método Thyssen, el método de las isoguetas y el método para completación de datos de distancias. Corroboramos. Distancia uno, lo que decíamos, 1.198,5 kilómetros. Luego tenemos el método de las tres estaciones, que para este punto no lo podemos completar, ya que nuestras estaciones solo son tres, y para este punto se necesitan cuatro. Tres estaciones con datos completos y uno con datos faltantes. Pero de todas formas lo dejamos en la fórmula, que es la división de las tres estaciones sobre tres. Obviamente que la estación de datos faltantes se debe buscar al medio de estas para poder aplicarla. Por último tenemos el método de regresión,
que no es complicado al igual que los anteriores métodos, el cual trata de que con los datos que ya tenemos, hacer una curva, el cual debemos obtener una pendiente. Y para el dato faltante es que el X vendría a ser el dato de acá, de la izquierda que tienes, y lo reemplazas en la fórmula. 0.528 potencia del número que tenemos a la izquierda, que es el dato que sí tenemos, por potencia a la 0.5074. Tenemos 0.38 y así es como completamos los datos. Luego tenemos el análisis de tormenta. Bueno, pasamos a continuación todo esto. Que tenemos el hietograma, que es el gráfico que representa la variación de la intensidad de la tormenta y el tiempo. Los datos que usamos en este punto pertenecen a la estación 3 del mes de diciembre del 2021 de nuestra cuenca. Como se puede observar el histograma, la intensidad máxima es de 53.2 milímetros por hora y la intensidad mínima es de 0.2 milímetros por hora. Nos vamos al Excel y lo acercamos obviamente. Y tenemos aquí el litograma que es la estación 3 pongo de Mainiqué. Bueno, tenemos la longitud, la provincia y bueno, lo que nos importa realmente es la precipitación, ¿no? Junto con los datos de hora. El completar las horas, el tiempo acumulado, la precipitación, la precipitación acumulada y tenemos el cálculo de la intensidad, que es una división de la precipitación con el tiempo. El cálculo del hietograma es súper fácil, ya que es como un diagrama de barras el cual tenemos en el eje X todo lo que es las variables del tiempo y en el eje Y las intensidades. Como podemos ver, obviamente, el más alto pertenece a este punto, que es tiene el valor de 53.2 milímetros por hora. Y de estos mismos datos de la tabla sacamos la curva masa, que es la interacción entre la precipitación acumulada y el tiempo acumulado. Bueno, por último, para los cálculos tenemos el tiempo de concentración, el cual también obviamente realizamos los cálculos en el Excel. Tenemos el Kirpish, el cual te piden los siguientes datos, que es longitud, la pendiente de promedio de la cuenca y nos da un resultado de 988.4. Luego el de California Culver's tenemos el 176.6. Del mismo modo, tenemos el de ISAR, que es 671.5, 81.3 para el Federal Aviation Administration. Tenemos para ecuaciones de onda cinemática 91.1, 1820 para la ecuación de retardo. Todos esos cálculos se realizó con el Excel, obviamente. Y a continuación pasamos a nuestras conclusiones, las cuales obviamente fueron redactadas por mi persona, que son conclusiones que llegué a medida que desarrollé el trabajo, investigué y me di cuenta de todo lo que se realizó. La primera conclusión es que de todo el trabajo que he realizado, se puede obviamente deducir que es una cuenca con un área muy grande, ya que tenemos el resultado que sobrepasa los 400 millones en kilómetros cuadrados. Y también por las precipitaciones de las estaciones de tsunami, tenemos que por lo general solo hay lloviznas en nuestra cuenca, ya que están dentro del rango de- del rango de lloviznas, y no son muy constantes también. La cuenca analizada tiene una pendiente promedio de 0.056 con una longitud de causa principal de 37.351.11 kilómetros. Las estaciones que miden información a través de la página Tsunami están muy bien explicadas detalladamente, otorgándonos información relevante como la temperatura y las precipitaciones que ocurren en la zona. Por eso sería mucho mejor si estas estaciones aumentan, ya que en mi caso tuve el problema de que tuve que acercarme a las que estaban más próximas, ¿no? Ya que no había dentro de mi cuenca. Es algo que se debe mejorar, Senami, aumentar, ya que hay presupuesto, hay plata, mucho dinero en el ministerio y el ingeniero trabaja ahí. La cuenca de Yochewa juega un papel importante en su área ubicada, ya que presenta una gran extensión que tiene funciones hidrológicas, o almacenamiento de agua, tiene funciones ecológicas, ya que habitan plantas y animales, y también socioeconómicas, ya que para el desarrollo de los pueblos aledaños es necesario tener agua. Para el cálculo de pendientes hay muchas formas de obtenerla, como por ejemplo para el cauce principal tenemos las tres fórmulas S1, S2 y S3, y del mismo modo para el cálculo de pendiente de la forma general tenemos sus formas, que son los puntos de concurrencia y el método de áreas. Para tener un resultado más exacto, se conviene calcular el promedio de todas estas. Y por último, los resultados del tiempo de concentración varían mucho, y eso tiene una explicación debido a dos factores. El primero es que nos piden datos distintos para cada cálculo, como uno te pide la longitud total del cauce, otro te pide la longitud del cauce principal. Y el segundo factor es
la importancia y la dirección que tienen las fórmulas. Una está direccionada solo para cuencas pequeñas, otra solo para cuencas con pendientes empinadas, inclusive una que es la de aviación solo está ¿cómo se dice?, para cuencas aledañas a aeropuertos, por lo que para algún proyecto real sería analizar sería conveniente analizar cuál es nuestro fin para poder así utilizar la fórmula correcta. A continuación tenemos las bibliografías utilizadas y esto sería todo el trabajo. Muchas gracias.